Pues iniciamos la grabación de hoy. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, ¿no? Para aquellos que tengan el gusto o la intención de seguirnos. Hoy empezamos la segunda parte del libro del cielo y el infierno, en el capítulo 1, que hablaremos sobre la génesis mosaica, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos ofrecen estos textos, cuáles son los comentarios de Kardec al respecto y cuáles son los mismos, los nuestros que estamos aquí, y cuáles son los vuestros también. Y por supuesto os invitamos a venir aquí al Centro Espírita Punto de Luz, que está en la Avenida de las Estaciones, número, ¿tú lo recuerdas? 11. Pues aquí os esperamos a todos los que queráis venir, sois bienvenidos. Pues me parece que nos hemos saltado la oración. No vamos a parar la grabación, ¿no? Pues, si quieres alguna oración y comenzamos. Querido Padre, amado Maestro, te damos las gracias por un día más aquí en el centro de nuestro ojito. Por un día más aquí en el centro, acompañados de la espiritualidad, de los guías de esta casa, de aquellos que nos acompañan, que quieren compartir con nosotros el estudio, de toda la comunidad que formamos el Centro León Denis y del punto de luz que supone para todos aquellos que tienen a bien acercarse. Doy la bienvenida a todos en general y mando un caluroso saludo, un abrazo a todos los que conforman la colonia, Hospital Nuestra Señora de Lourdes, nuestros dirigentes espirituales y particularmente a Taján. Y sin más, pedimos permiso para comenzar el estudio de hoy. Vamos a parar esto. No lo debía haber encendido porque a veces por estas cosas nos dan comentarios. Pero bueno, por la música me refiero. ¿Quieres que empiece a leer yo? ¿Quieres leer tú? ¿Puedo leer? Solo aumenta un poquito. Claro que sí. ¿Así? Sí. La transición. La confianza de la vida futura no excluye los temores acerca de la transición de esta vida a la otra. Muchas personas no temen a la muerte en sí misma, sino al momento de la transición. ¿Se sufre o no en ese viaje? Esto los inquieta y con razón, dado que nadie puede escaparse de él. Podemos evitar algún viaje en este mundo menos este. Tanto los ricos como los pobres deben realizarlo, y si es doloroso, ni la jerarquía ni la fortuna podrán atenuar su amargura. Sí, esto es muy curioso, ¿no? Yo creo que también es una gran verdad, ¿no? Que tenemos más miedo al tránsito que al paso, Sí. que al estar allá donde estemos, ¿no? Sí. Y creo que, perdona, no sé si Sí, te continúa. interrumpí. Y creo también por el estágio evolutivo en que nos encontramos, muchos o casi todos somos muy apegados a la materia, muy apegados, se dice Sí, esa palabra, muy bien dicho, apegados sí. a la materia. Y entonces tenemos el miedo de dejar ahí nuestras cosas, o mismo las personas de nuestra familia, amigos, porque estamos muy apegados ao carnal, a la carne, ¿no? Entonces, de echar de menos a las personas que aquí quedan, pero
tenemos que ver que esta es la vida transitoria. La vida encarnada es la vida pasajera, transitoria. Y la vida espiritual es nuestra vida de verdad. Entonces, seguro que cuando nos encontramos en un estágio evolutivo un poquito más adelantado, eso ya va a ser cada vez menos sufrido, ¿no? Para nosotros. Sí, estoy de acuerdo contigo. Focalizamos el amor que nos tenemos a las personas cercanas, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿no? A nuestro círculo de amigos. En ese sentido, democratizamos poco aquellos a quienes dirigimos este amor. Entonces, la consecuencia de eso es justo lo que tú dices, ¿no? Que al haberlo centralizado tanto en las personas que has conocido durante la encarnación, la separación se te hace más dura, ¿no? De ahí yo creo que vienen pues tantos espíritus desencarnados que se fueron con la pesadumbre o con el pesar de haber dejado tareas inconclusas, ¿no? Bien sean de índole de negocios, Sí. O a veces algún malentendido con la propia familia o con un amigo. También, sí, Entonces, pero esto pasa a mucha gente y no podemos punirnos por toda la eternidad por eso, ¿no? Si hay algún espíritu, por ejemplo, que sufre de eso, y muchos sufren de eso, creo que es reconocer su error y seguir adelante con mucha oración, creyendo en Dios y en las enseñanzas de Jesús Cristo. Así es, sí. Así es. Y también es curioso que tengamos más miedo al propio dolor de la transición, al propio hecho de la muerte del cuerpo físico, que no aquello que nos vaya a suceder a posteriori. Sí. No hay nadie que al dejar el cuerpo físico muera para siempre. Sin embargo, tenemos miedo al dolor. Es natural en nuestro estado evolutivo, por lo menos es comprensible dentro de nuestro estado evolutivo. Vamos con el siguiente. ¿Yo? Como tú quieras. Si se observa la serenidad de algunos moribundos y las terribles convulsiones de la agonía de otros, se puede deducir por anticipado que las sensaciones experimentadas no siempre son las mismas. En ese punto, la ciencia y la religión guardan silencio. ¿Por qué? Porque les falta el conocimiento de las leyes que rigen las relaciones del espíritu con la materia. Sí, hace casi 200 años que se escribió esto y efectivamente, aunque se han escrito muchos libros y cada vez se escriben más sobre experiencias de personas que han desencarnado y las comunicaciones que han tenido una vez siendo espíritus en este mundo invisible con las personas encarnadas, libros escritos por personas que no tienen confesión religiosa y libros y relatos de personas que además manifiestan no tener religión, es decir, lo hacen de una forma completamente aséptica para que no pueda haber influencia de ninguna idea preconcebida, ¿no? Y esos textos pues los tenemos ahí, ¿no? Pondré cuando publique este vídeo en el canal de YouTube, pondré algunos enlaces de algunos escritores, tanto españoles como internacionales,
de experiencias de este tiempo, ¿no? De profesores de universidad, de personas que utilizan un método científico y que, como digo, no tienen confesión religiosa. Es decir, que desde que se escribieron estos textos hasta ahora sí que hay trabajos publicados. Lo que sucede es que esos trabajos tampoco están, no son de dominio público, ¿no? Pero yo creo que estoy convencido, lo creo, de que en la conciencia de cada uno sabe que la idea de la muerte no forma parte de él, aunque muchas personas manifiestan que no hay nada después de esto, ¿no? Pero yo creo que si realmente estuvieran absolutamente convencidos de que no hay nada después de esto, la serenidad con la que lo afrontan, no sé, a mí me llama la atención y me da que pensar, ¿no? Porque ¿qué te impide si no hay nada después de esto? Si no temes al mal, y la semilla del bien está en todos nosotros, pero en aquellos que no temen al más allá, o que piensan que no hay nada, ¿qué les impide, por ejemplo, saltarse todas las normas y todas las leyes, hacer de su capa un sayo y de disfrutar de la materia tanto como puedan, ¿no? Y yo creo que en la primera parte de este texto tiene mucha razón, hasta que no sientes la muerte del cuerpo físico muy cercano, ¿no? Que es digamos que no me viene ahora la palabra, pero es una negociación en la que tú no tienes nada que decir, ¿no? Poco a poco yo creo que vas tomando conciencia de lo que viene, de lo que va a suceder, y te vas amoldando, te vas adaptando a esa situación. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando lleguemos a ese punto, hasta que no llegue, no sabemos cómo lo vamos a afrontar. Y efectivamente, hay personas que están cercanas a la muerte del cuerpo físico, que lo aceptan con una sensibilidad, con una serenidad, con una humildad, ¿no? Que hablas con ellos, incluso te consuelan ellos a ti, ¿no? Por eso que decías tú de que estrechamos los lazos con las personas cercanas, ¿no? Con los que hemos encarnado. Y sin embargo, otras personas que a lo mejor han tenido una vida serena, una vida tranquila, cuando llegan estos momentos, pues se vuelven tremendamente críticos con todo lo enjuician, todo lo critican, todo. O sea, son formas distintas de afrontarlo. Por otra parte, pienso también que estos estudios que nosotros hacemos, ¿no? Que nos reunimos aquí los martes, tenemos otros estudios los jueves, los tenemos los sábados, que tienen mucho de componente social también, pero nuestra verdadera prueba, aparte de las pruebas a las que estamos siendo sometidos en cada encarnación, yo creo que nosotros veremos cómo o cuánto hemos avanzado, cuánto hemos interiorizado el Evangelio cuando nos acerquemos a estos momentos. O sea, yo creo que así como estamos en el mundo invisible, así como cuando estamos en el mundo invisible no sabemos si vamos a superar las pruebas, yo creo que la de la muerte del cuerpo físico, es una prueba que no sabemos, por más convencidos que estemos, cómo lo vamos a afrontar hasta que no llegue el momento. Si vamos a ser rebeldes, si vamos a intentar quitarle peso a la familia, consolarles, decirles que, o sea, en las familias que todos los miembros son espíritas, tienes un conocimiento mayor, ¿no? Pero
en mi caso, por ejemplo, que el único espírita de casa soy yo, ¿no? Saber consolarles en ese momento, es decir, yo creo que el verdadero, la verdadera enseñanza o los momentos en que mejor puedes transmitir lo que tú piensas es a través, o lo que tú sientes es a través de la serenidad y decirles, mirad, que esto es transitorio, que es una prueba más, que Dios no separa las almas que se quieren, que podremos estar separados un tiempo, pero que el tiempo también es una variable que forma parte de todo este caldo de cultivo que está creado para nuestro progreso. No tengáis miedo, porque Dios no nos ha creado para que tengamos miedo, ¿no? Estamos en sus manos y estamos seguros. Y esto es una prueba más. La semilla que ha nacido entre nosotros en esta encarnación, esa va a permanecer para siempre, esa es la grandeza, ¿no? Sí. Yo creo que en la medida que sepamos transmitir eso, pues no, será una prueba más superada con más éxito. Muy bonito y muy consolador eso que has dicho, que es la esencia del espiritismo, ¿no? Entonces, sí. Eso es muy consolador, de verdad, porque estoy aquí sintiendo... Alguien está necesitando oír eso. Sí. Yo me sensibilizo mucho con la espiritualidad y con las personas encarnadas, con el hombre de bien en definitiva, ¿no? Yo siento mucha compasión por él. También es verdad que tengo otro aspecto que es el lobo que todos llevamos dentro, ¿no? Y que es el lobo al que todos tememos y que de vez en cuando emerge y grita y se comporta con mala educación y parece mentira que seas una persona que estés dedicando un tiempo de tu vida a estos estudios, ¿no? Ese es el lobo al que muchas veces alimentas y que es un lobo feroz. Cuando en realidad lo que más nos alimenta es alimentar a ese otro, ¿no? Que es pacífico, que es bueno, que es sensible, que sabe escuchar, que tiene una escucha activa hacia los demás. Y en los momentos en los que tú estás sometido a una prueba, si eres capaz de mantener a ese lobo feroz, calmado y dejar que emerja el otro, yo creo que ese es el verdadero evangelio. Sí, porque muchas veces no es fácil. No, somos todos humanos y fallos, ¿no? No es nada. No lo es. Es verdad que los entornos familiares nos dan las mayores alegrías, ¿no? Y nos hacen ser dichosos y eso nos hace sentirnos más cerca de Dios, ¿no? En aquello que decían que los espíritus puros son aquellos que se complacen en la creación divina, ¿no? Entonces cuando tú ves a los miembros de tu familia crecer, ¿no? Ver cómo van superando sus pruebas, también cómo va apareciendo el ego en ellos, ¿no? A medida que las van superando, que van cogiendo años, ¿no? Yo que tengo hijos en una adolescente, bueno, ya adulta, ¿no? Mi hija ya tiene 19 años, el mes que viene hace 20, prácticamente es una persona adulta. Para mí sigue siendo una niña, ¿no? Pero mi hijo tiene 17 y los vas viendo, ¿no? Cómo van progresando, cómo van salvando cada uno sus dificultades, las que se les van presentando por delante. Sí. 3. La insensibilidad de la materia inerte es un hecho positivo y solo el alma experimenta las sensaciones de dolor y placer durante la vida. Durante la vida, la desagregación de la materia repercute en el alma, que recibe una impresión más o menos dolorosa. Es el alma la que sufre y no el cuerpo. Este no es más que un instrumento del dolor. En cambio, el alma es el paciente
Por el contrario, después de la muerte, el alma y el cuerpo están separados, de modo que, así como el cuerpo puede ser impunemente mutilado, pues no siente nada, del mismo modo el alma, que se encuentra aislada, no se ve afectada por la desorganización del cuerpo. El alma tiene sus propias sensaciones cuya fuente no reside en la materia tangible. El perispíritu es la envoltura fluídica del alma, de la que no se separa ni antes ni después de la muerte. Ambos forman, por decirlo así, una sola entidad, de modo que no se puede concebir a una sin el otro. Nos decía el chico Xavier en sus escritos que a mayor afinidad con la materia que uno tiene o a mayores vicios que uno tiene, tanto más dificultosa es la desencarnación, porque la unión del perispíritu con el cuerpo es célula a célula, y con toda certeza también a las partículas subatómicas. Entonces, a mayor dependencia, a mayor sentimiento de pertenencia a este mundo, cuanto menos sutil eres, más pesado, más difícil es, más costosa y más larga es la desencarnación. ¿Quieres leer un poquito? Sí. 4. La extinción de la vida orgánica hace que el alma se separe del cuerpo debido a la ruptura del lazo fluídico que los unía. Con todo, esa separación nunca es brusca. El fluido periespiritual se desprende poco a poco de los órganos, de manera que la separación llega a ser completa y absoluta cuando no queda ni un átomo del perispíritu unido a una molécula del cuerpo. La sensación dolorosa que experimenta el alma es en el momento de la muerte, depende de la suma de los puntos de contacto que existen entre el cuerpo y el perispíritu, así como el grado de dificultad y lentitud que presenta la separación. Así pues, debemos aceptar que conforme a las circunstancias de la muerte puede ser más o menos penosa. 5. Si en el momento de la extinción de la vida orgánica el desprendimiento del perispíritu es completo, el alma no siente absolutamente nada. Si en ese momento la cohesión entre los dos elementos está en el auge de su intensidad, se produce una especie de desgarramiento que reacciona dolorosamente sobre el alma. Si la cohesión es débil, la separación resulta fácil y se produce sin conmoción. Si después del cese completo de la vida orgánica existen todavía numerosos puntos de contacto entre el cuerpo y el perispíritu, el alma puede llegar a sentir los efectos de la descomposición del cuerpo hasta que ese lazo se haga completamente. Es lo que nos cuentan, por ejemplo, en el caso de los suicidas. Es decir, que dependiendo de la unión que sienta o de la afinidad que sientas con el mundo material, puedes desde no sentir absolutamente nada, como dice aquí, a sentir un desgarro, si sí que hay alguna relación mayor, o en estos casos en el que el cese de la vida orgánica existen todavía numerosos puntos de contacto. Ya te digo, es lo que nos cuentan en los textos sobre los suicidas. Sí. Durante la transición de la vida corporal a la vida espiritual se produce otro fenómeno muy importante, el de la turbación. En ese momento, el alma experimenta un embotamiento que paraliza momentáneamente sus facultades y neutraliza al menos en parte sus sensaciones.
Es como si estuviera en un estado de catalepsia, de modo que el alma casi nunca es testigo consciente del último suspiro. Decimos casi nunca porque en algunos casos el alma puede estar consciente, como en breve veremos. Así pues, la turbación puede ser considerada el estado normal en el momento de la muerte. Su duración es indeterminada y varía entre algunas horas y varios años. A medida que se libera, el alma se encuentra en una situación comparable a la de un hombre que despierta de un sueño profundo. Sus ideas son confusas, vagas e inciertas. Ve como a través de una niebla. Poco a poco se le aclara la vista y recupera la memoria. Ese despertar, con todo, varía según los individuos. En unos es sereno y abunda en sensaciones deliciosas, en otros está repleto de terror y ansiedad, como si se tratara de una horrible pesadilla. Influyen, a mi juicio, el que sientas terror y ansiedad o que sean unas sensaciones deliciosas, el estado en el que hayas afrontado la muerte del cuerpo físico. Es decir, si has llevado una vida serena, una vida en la que has intentado ayudar a tu prójimo, en la que has intentado que tus congéneres se sintieran a gusto contigo, que encontraran en ti una persona compasiva, una persona que les escucha, una persona que empatiza con ellos, si no has hecho ostentación, si has estado cerca de quien te necesitaba, si has hecho uso de los bienes materiales de una forma racional, si tus vicios, si los has tenido, pues has tratado te has esforzado en todo momento por superarlos, si te has mostrado humilde, si has sido muy indulgente con los demás, si nunca has dejado de ser crítico contigo mismo, entonces yo creo que puedes, bueno, a lo mejor no tener unas sensaciones deliciosas, pero sí confortables, ¿no? Porque la misma fe te hará pensar que estás en manos de Dios. Y aunque tengas la vista incierta y la memoria la tengas un poco perdida, poco a poco la vas recuperando, ¿no? Pero siempre en esa confianza que te hace sentir que estás en buenas manos. Si por el contrario no has hecho nada, aun sabiendo, porque la conciencia te lo dice, no has hecho nada de todo eso, has vivido la vida pues disfrutándola en el sentido de las máximas fiestas posibles, el máximo alcohol, el máximo sexo, el máximo... Si olvidándote de tus congéneres que sufrían mientras tú lo pasabas extraordinariamente bien, pues entonces lo vivirás probablemente con terror y con ansiedad, especialmente si tampoco tienes una fe que te ampare, ¿no? Y pienses que lo que vaya a venir pues sea el infierno, las hogueras, ¿no? el fuego eterno, ¿no? Entonces ante ese temor es muy probable que sientas terror y que sientas pánico. Sin embargo, todas las enseñanzas estarán a nuestro alcance y dependen de nosotros absolutamente hacia dónde encaminamos nuestros pasos, y nunca es tarde. El conocimiento de todas estas enseñanzas podría hacerle a alguien pensar, bueno, pues entonces yo me voy a comportar de forma moralmente elevada, aunque no lo sienta, por el miedo a lo que pueda suceder, ¿no? Que es lo que sucedía en tiempos de Moisés cuando
cuando Jesús no habló en contra de las normas de Moisés, del Código Civil, porque el temor a las represalias o al castigo de la ley les hacía precisamente no incurrir en faltas contra el Evangelio, contra los 10 mandamientos. Bueno, pues sí, eso lo podría pensar alguien, pero no es lo mismo hacer las cosas por miedo al castigo que hacerlas de corazón y por convencimiento. Vamos con el siguiente. ¿Listo? Sí. El momento 7. El momento del último suspiro no es, pues, el más penoso, porque lo más común es que el alma no tenga conciencia de sí misma. Antes de eso, el alma padece la desagregación de la materia durante las convulsiones de la agonía y con posterioridad la angustia de la turbación. Desde ya afirmamos que ese estado no es general. La intensidad y duración del sufrimiento dependen, como hemos dicho, del grado de afinidad que existe entre el cuerpo y el perispíritu. Así, cuanto mayor es la afinidad, tanto más penosos y prolongados son los esfuerzos del espíritu para desprenderse de esos lazos. Con todo, hay personas en las que la cohesión es tan débil que el desprendimiento se produce por sí mismo, con naturalidad. El espíritu se separa del cuerpo como el fruto maduro se suelta de su tallo. Es el caso de las muertes serenas, de los despertares apacibles. Seguimos si quieres. ¿Quieres que siga yo? Yo puedo. Adelante. El estado moral del alma es la causa principal de la mayor o menor facilidad de desprendimiento. La afinidad entre el cuerpo y el perispíritu es proporcional al apego del espíritu a la materia y alcanza su culminación en el hombre cuyas preocupaciones se concentran en la vida terrenal y en los goces materiales. Esa afinidad es casi nula en aquellas personas cuyas almas, ya purificadas, se identifican por anticipado con la vida espiritual. Bueno, aquí está mucho mejor dicho lo que yo he tratado de decir. No. ¿Continúo yo? Las convulsiones de la agonía son indicios de la lucha del espíritu, que algunas veces trata de romper los lazos resistentes y otras veces se aferra al cuerpo, del cual una fuerza irresistible lo arranca con violencia, parte por parte. El espíritu se apega tanto más a la vida corporal cuanto menos ve más allá de la misma. Siente que la vida se le escapa y desea retenerla a toda costa. En lugar de abandonarse al movimiento que los arrastra, resiste con todas las fuerzas. De ese modo, puede prolongar la lucha durante días, semanas y meses enteros. Es decir, que cuando no tienes conocimiento del más allá, más te aferras al más acá, porque no sabes dónde vas. Muy diferente, dice el 11, es la situación del espíritu desmaterializado, incluso en las enfermedades más crueles. Los lazos fluídicos que lo unen al cuerpo son muy frágiles, de modo que se cortan sin la menor conmoción. Además, su confianza en el porvenir, que ya ha vislumbrado con el pensamiento, a veces también en la realidad, le permite considerar a la muerte como una liberación, de sus males, como una prueba. De ahí resultan la calma moral y la resignación que alivian su padecimiento después de la muerte, dado que esos lazos se cortan de inmediato. No lo afecta ninguna reacción dolorosa. Al despertar se siente libre, bien dispuesto, aligerado, de un gran peso y muy feliz porque ya no sufre. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, muchos espíritus sufren porque es una sufren el cuerpo físico porque es un reflejo del dolor físico que tenían en la tierra.
si han sufrido una amputación, si han sufrido heridas de arma blanca, si han sufrido accidentes, si han sufrido una operación, si han sufrido enfermedades dolorosas, tienen ese reflejo de ese dolor en el mundo invisible, pero depende muy mucho del conocimiento que tengan del mundo invisible, también que ese reflejo sea menor e incluso desaparezca inmediatamente, ¿no? Porque saben exactamente dónde están. En la muerte violenta, las condiciones no son exactamente las mismas. En ese caso, el desprendimiento del perispíritu recién comienza después de la muerte y no puede completarse rápidamente. El espíritu sorprendido de improviso queda como aturdido, como siente y piensa, cree que aún está vivo, y esta ilusión se prolonga hasta que comprende su situación. Aquí se presenta una serie infinita de matices que difieren según el carácter, los conocimientos y el grado de adelanto moral del espíritu. Estos son, en gran medida, los espíritus que atendemos en las reuniones mediúnicas. Que no saben que están aturdidos, que no saben dónde están, que no comprenden su situación. Y por no comprender su situación y pensar que continúan vivos, tienen mayor facilidad en comunicarse contigo, es decir, con personas que mantienen su cuerpo físico, que con la espiritualidad, a la que o no aceptan, o no escuchan, o no ven. Otras veces se prolonga durante años. También es muy frecuente en los casos de muerte común. Y si bien no resulta penoso para los espíritus adelantados, se vuelve terrible para los atrasados. Esa circunstancia resulta aún más aflictiva en los casos de suicidio. 13. Para el espíritu desmaterializado, cuya conciencia es pura, la muerte equivale a un sueño de algunos instantes, exento de sufrimiento y cuyo despertar es muy sereno. 14. Hace falta que conozca los beneficios que obtendrá en el porvenir. No basta con creer en esa vida, es necesario comprenderla. Hay que considerar la vida futura desde un punto de vista que satisfaga la razón, que esté completamente de acuerdo con la lógica y el buen sentido, al igual que con la idea que nos formamos de la grandeza, la bondad y la justicia de Dios. En ese aspecto, entre todas las doctrinas filosóficas, el espiritismo es la que ejerce la influencia más poderosa gracias a la fe inquebrantable que proporciona. Es decir, para poder enfrentarte a la muerte del cuerpo físico, si previamente has analizado, has estudiado esa transición desde el punto de vista que satisfaga la razón y no meramente por la fe, porque si tú has utilizado la fe, si has utilizado, la lógica para todos los aspectos que han regido tu vida en la tierra, si para hacer el tránsito te apoyas solo en la fe y tienes que olvidarte de la razón, es muy probable que te invada la duda, o puede que te invada la duda. Y si no te invade la duda y eres de una y tu fe te dice que el mundo que te vas a encontrar es de una forma verdadera, el tiempo de turbación en el que vas a estar hasta que tú encuentres ese mundo que tú quieres, que a veces la espiritualidad te lo puede mostrar en algunos casos, ¿no? Los obispos les pueden enseñar una catedral de forma que poco a poco vayan despertando, vayan orientándose, ¿no? Pues si te riges solo por la fe, puede que estos estadios en los que estás desorientado, pues en lugar de durar días o horas, duren semanas, meses o incluso años. De ahí la enorme responsabilidad que tienen todas las confesiones religiosas en
en tratar de transmitir a sus fieles verdad. Es decir, que si hay conocimientos suficientes como para que, o investigaciones en curso suficientes, como estas que hablábamos, de personas que no tienen relación con el espiritismo, con el espiritualismo, ni con cualquier otra religiosa, ni con cualquier otra fe, filosofía o religión que trate sobre la vida del mundo futuro, y aún así te demuestren desde el punto de vista científico que esas comunicaciones existen, y que no solamente que existen, sino que siguen un protocolo, es decir, que hay ciertos mensajes que se repiten, ¿no? Como estoy bien, no sufráis por mí. En ese caso, cuando tú te pones ante las personas y les predicas, cuando paralelamente en ese momento estos conocimientos están publicados, yo entiendo que como dirigente o como guía espiritual uno debería abrir la ventana y pensar si están predicando verdad. Dice Jesús que a cada uno se nos juzgarán por nuestras acciones. El espírita serio no se limita a creer, sino que cree porque comprende, y comprende porque emplea la razón, la vida futura en una realidad que se despliega constantemente ante sus ojos, la ve y la toca, por así decirlo, en todo momento, de modo que la duda no tiene guarida en su alma. La vida corporal, tan limitada, se desvanece para él frente a la vida espiritual, que es la verdadera vida. A eso se debe la escasa importancia que atribuye a los inconvenientes del camino y su resignación ante las vicisitudes cuyas causas y utilidad comprende perfectamente. Su alma se eleva mediante las relaciones directas que establece con el mundo invisible. Los lazos fluídicos que lo sujetan a la materia se debilitan, con lo cual se produce por anticipado un desprendimiento parcial que facilita su transición a la otra vida. La turbación inseparable de la transición dura poca, porque una vez que ha dado ese paso, se reconoce de inmediato, nada le causa extrañeza y comprende su nueva situación. ¿Significa esto que el espírita no sienta la separación de sus seres queridos? Pues no, claro que la siente. Tiene un conocimiento mayor sobre allí donde va y se deja caer en los brazos de la providencia, ¿no? Porque sabe que está seguro y que está bien, ¿no? Y lo hace con resignación. Y por eso también las pruebas que tiene durante su vida las pondera y las valora en una medida más justa, precisamente por eso, porque emplea la razón. Por medio de la plegaria sincera, que es una magnetización espiritual, se provoca una desagregación más rápida del fluido periespiritual, y por medio de la evocación conducida con conocimiento y prudencia mediante palabras benevolentes y reconfortables, se libera el espíritu del embotamiento en que se encuentra y se lo ayuda a que se reconozca más rápidamente. Si fuese un espíritu sufridor, se le impulsa al arrepentimiento, que es el único recurso para aliviar sus padecimientos. Vemos muchas veces que personas que están ya en el lecho de muerte de su cuerpo físico manifiestan una pequeña mejoría, y esa pequeña mejoría lo que hace es bajar la guardia de los familiares, que muchas veces quieren retenerlo en algo que los espíritas consideramos que suena duro escucharlo, pero tiene gran medida de egoísmo, ¿no? Pero hay muchísimos casos, con lo cual no se puede generalizar. Yo me imagino un niño en el lecho de muerte de su madre diciendo, pues tú te vas, aquí me quedo, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? Y pensar que ese niño pequeño pueda albergar egoísmo en él, ¿no? Lo que mantiene es probablemente ni siquiera, dependiendo de la edad, piense en lo que le vaya a suceder, sino que pierda al ser más querido, ¿no? El que se lo dio todo, desde que lo llevó en su seno, el que le dio a luz, el que le dio de amamantar, el que le cubrió,
cuando hacía frío, el que le cobijó. Es decir, todas las situaciones son distintas. Precisamente por esta idea cíclica de la vida que tenemos los espíritas, por eso creemos también en un Dios más justo, ¿no? Porque todo es consecuencia de algo. Dios no es vengativo, sino que aprendemos de nuestros errores y la consecuencia de nuestros errores son las pruebas a las que nos vamos sometiendo. Muchas veces parecen pruebas crueles y completamente desproporcionadas. Sin embargo, si tienes una fe grande, si crees en la providencia divina, sabrás que suceda lo que te suceda, nunca te habrá sucedido nada, sino que todo se hizo por tu bien y por tu progreso. De todas maneras, interiorizar estas palabras tampoco es algo sencillo, y dependiendo de quién nos oiga puede pensar que es una barbaridad. Pero el llegar a este convencimiento es una idea bastante más justa que pensar que solo tenemos una oportunidad, que nacemos con en diferentes circunstancias, lo cual parece injusto, y que al cabo de ese tiempo vamos a estar sometidos a un juicio. De modo que viendo a ese niño que llora en uno o en otro escenario, es mucho más justo, benevolente y compasivo aquel en que, una vez hayan superado la prueba, que volverá a reunirse con su madre, que no habrá desaparecido y que Dios no separa a las almas que se quieren, y que nuevamente volverá a tener una oportunidad para superar aquellas pruebas que no superaran, juntos o separados. Nota de pie. No nos dirigimos a los curiosos ni a quienes se apasionan con el escándalo, sino a los que pretenden instruirse seriamente. Esta última reflexión me parece muy oportuna, porque no pretendemos escandalizar a los espíritas. Lo que pretendemos simplemente es que cada uno utilice su razón, que utilice su intelecto y que dedique tiempo a leer y a instruirse. ¿Y ya quieres añadir alguna cosita más? Creo que ha sido efectivamente muy válido este estudio, porque estoy sintiendo como así, que es que este consuelo que tenemos después de la vida, aunque muchos tengan que pasar por, no sé, por sufrimientos o este desprendimiento de la materia muchas veces puede ser difícil, pero sabemos que más adelante siempre hay esperanza, siempre hay una continuidad, siempre hay un aprendizaje. Entonces es de verdad muy consolador. Muchas gracias. Vamos a ver ahora la desencarnación de Dimas. Está en esta dirección. Entonces yo esta dirección la voy a poner junto con las publicaciones que os hablaba antes sobre personas agnósticas, estudios, profesores de universidad, a veces con más de 100 colaboradores y con miles de casos estudiados sobre la vida después de la muerte. Y también pondré este enlace para que quien quiera lo pueda seguir. Nosotros, por problemas de autoría, no podemos incluirlo en la grabación, de modo que nos despedimos ahora, lo vamos a ver aquí nosotros en el aula, y vosotros lo podéis hacer también para completar el estudio. Os enviamos a todos un abrazo fraterno. Chao.